Jóvenes, una vez que identificamos que un compuesto es orgánico por la presencia de los átomos de carbono, ahora, de acuerdo a cómo están arreglados o están acomodados estos átomos de carbono, podemos darle una nueva clasificación a estos compuestos que ya sabemos que son orgánicos. Y esta clasificación viene dada por la cadena de carbonos, ¿sí? La cadena de carbono lo podemos clasificar a grosso modo de dos maneras. La cadena de carbonos está de forma lineal o está de forma abierta, o la cadena de carbonos está de forma cerrada o está en una forma cíclica. Eso es lo que nosotros debemos identificar en un compuesto orgánico. ¿Cómo están estructurados los átomos de carbono? ¿Cómo está estructurada la cadena carbonada? ¿Están en forma lineal? ¿Están en forma abierta? ¿O los átomos de carbono están formando un ciclo en una cadena cerrada? ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de lo que es una cadena lineal. Vemos una cadena de 3 carbonos que están en forma abierta. La cadena está abierta. Y abajo tenemos un ejemplo de una cadena cerrada, en el cual podemos ver que se forma un ciclo de 3 átomos de carbono. Entonces, de entrada, a muy modo grosso, primero identificamos que se trata de un compuesto orgánico porque presenta carbono. En segunda instancia debemos clasificarla. La cadena de carbonos está abierta, como en el ejemplo superior, o la cadena de carbonos está cerrada. Ahora, ¿por qué hablamos de cadenas? Porque el carbono nos permite formar moléculas muy complejas. En la unidad número 2 vamos a hablar de esta característica que tiene el carbono muy particular de formar 4 enlaces químicos hasta con él mismo o con otros átomos como el hidrógeno. Pero esto nos permite unir muchos átomos de carbono, como que si fuesen estos bloques que de pronto se utilizaban para construcción, como de juguete, que te permitía construir estructuras complejas. El carbono también lo hace. Entonces, dependiendo cuántos átomos de carbono, vamos a tener cadenas largas o cadenas cortas, cadenas complejas o cadenas simples. Pero las cadenas solamente pueden ser abiertas, como en este caso, o pueden ser cadenas cerradas, ¿sí? Esto va a depender de cómo estén organizados los átomos de carbono. Ahora hablaremos de esta forma de las cadenas. Nosotros vamos a estudiar principalmente 3 tipos, ¿sí? Las cadenas acíclicas. La palabra acíclico significa sin ciclo, es decir, las cadenas que son abiertas. Las cadenas cerradas. Dentro de las cadenas cerradas, chicos, nosotros vamos a poder tener 3 tipos de cadenas. Las cadenas carbocíclicas, las cadenas aromáticas y las cadenas heterocíclicas. Estas 3 cadenas son cerradas, es decir, forman un ciclo. Pero puede ser carbocíclica, aromática o heterocíclica. Y obviamente estos compuestos químicos pueden estar ramificados o pueden ser simples también, pero eso lo vamos a abordar más adelante. Ahora hablemos de las cadenas abiertas o de las cadenas acíclicas. También se denominan de cadena abierta. La palabra acíclico significa sin ciclo, razón por lo cual también se les conoce como cadena lineal. Entonces, un compuesto que es acíclico quiere decir que no forma un ciclo, es decir, la cadena está abierta y la cadena puede ser lineal. Son sinónimos en este caso. Y la característica que tienen este tipo de moléculas es que tienen extremos. Tienen 2 extremos y son cadenas continuas. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos un compuesto que tiene 4 átomos de carbono. Si te fijas, tiene 2 extremos y los átomos de carbono están de manera continua. Es una molécula abierta, una cadena abierta, o una cadena lineal o una cadena acíclica, cualquiera que fuese ese nombre. Aquí tenemos una grasa, es un ácido graso, y vemos una cadena de 16 átomos de carbono. Es una cadena larga.
pero también identificamos que tiene dos extremos, entonces es una cadena abierta, muchachos. ¿Sí? Hay extremos y los átomos de carbono están de manera continua, también por eso se les conoce de manera lineal. Aquí abajo tenemos una acetona, el quitaesmalte, y si vemos tiene 3 átomos de carbono y también tiene sus dos extremos, por lo que está clasificada como una cadena abierta. Aquí tenemos el etanol, un compuesto orgánico de 2 átomos de carbono que también se encuentra de forma abierta. Y aquí tenemos un éster, chicos. En este éster tenemos 4 átomos de carbono que también están de manera abierta porque tenemos dos extremos. En este caso, esta cadena no es homogénea, es heterogénea, porque la cadena tiene un átomo de oxígeno formando parte de la cadena. Si nosotros revisamos todos los otros ejemplos, todas las cadenas están hechas absolutamente de carbono. Y en este caso del éster o de los anhídridos también, un átomo diferente al carbono forma parte de la cadena. Entonces es una cadena heterogénea, es un átomo diferente al carbono. Pero eso no es relevante, muchachos. En este punto lo que nosotros tenemos que identificar es la cadena está abierta o la cadena está cerrada. Y las cadenas abiertas pues son muy simples de identificar, siempre tienen extremos de carbonos. Es como que si nosotros tuviéramos una pulsera, chicos. Esta pulsera de carbonos está abierta y cuando ustedes se la ponen, que la abrochan o la aseguran, se convertiría entonces en una cadena cerrada. Razón entonces que las moléculas cíclicas no tienen extremos, ¿sí? Porque están cerrada la cadena, los extremos están unidos, por eso la cadena se cerró. Y estamos hablando de que tenemos 3 tipos de cadenas cerradas: cadenas carbocíclicas, que también se denominan homocíclicas, y son aquellas cadenas cerradas en las que todos los átomos del ciclo son carbono. Aromáticas, relacionadas con el benceno, y heterocíclicas, cuando algún átomo del ciclo no es carbono. Entonces aquí tenemos cadenas cerradas. Si tú te fijas, las cadenas cerradas no tienen extremos porque los extremos están unidos. Si usted ve este ciclo de 3 átomos, si usted lo abriera o hiciera una ruptura del anillo o del ciclo, se quedarán 2 extremos, ¿sí? Aquí tenemos un ciclo de 4 átomos de carbono, un ciclo de 5 y un ciclo de 6. Esas cadenas son cerradas, repito, no tienen extremos, sus extremos se han unido, entonces se cierran y forman un ciclo. Pero muy importante, ¿por qué son carbocíclicos? Porque vea que todos los átomos que forman el ciclo son exclusivamente carbono, ¿sí? Por eso se denominan carbocíclicos. Son cadenas cerradas, pero todos los átomos del ciclo son carbono. Por eso también se denominan homocíclicos. Homocíclicos porque es el mismo átomo, que en este caso es el carbono. Heterocíclicos, es una cadena cerrada, pero algún átomo del ciclo no es carbono. Tenemos la presencia de un heteroátomo. Heteroátomo es un átomo diferente al carbono, es decir, átomo que no es carbono. ¿Sí? Así de simple. Aquí tenemos unos ejemplos de unos heterocíclicos que en este caso presenta nitrógeno en lugar de carbono. Si se fijan, todos los demás átomos son carbonos excepto este, entonces este es un heteroátomo, forma parte del anillo. Aquí tenemos otro heterocíclico donde hay presencia de nitrógeno, y así puede haber nitrógeno, azufre, oxígeno, pero no solamente puede ser uno, pueden ser varios, ¿sí? Aquí vemos este benzoimidazol que tiene 2 átomos de nitrógeno formando parte del ciclo, y todos los demás átomos son carbonos, chicos. Ahora, los anillos aromáticos tienen que cumplir ciertas reglas. Yo les mencionaba que aromático no tiene nada que ver con un olor agradable o que el compuesto químico tenga un olor agradable. Hace muchísimos años
cuando se descubrieron estos compuestos, sí se les atribuyó la palabra aromático porque tenían olores agradables, pero no todos lo tienen. Y entonces estos compuestos tienen ciertas características químicas que los hacen particulares, que se estudien aparte. Y tienen que tener varias reglas para considerarse que sea un compuesto aromático. Lo primero es que tiene que ser un ciclo, es decir, tiene que ser una cadena cerrada. Entonces no vamos a tener compuestos aromáticos de cadena abierta. Aunque tengan olores agradables, no pueden considerarse aromáticos porque una de las reglas de un compuesto aromático es que tiene que ser una cadena cerrada. Entonces tienes que descartar todo lo que sea cadena abierta, jamás podrá ser un compuesto aromático. La molécula tiene que ser plana o casi plana. Los átomos del anillo deben de tener hibridación sp2 o sp. Es decir, tienen que tener la presencia de dobles enlaces o de algún triple enlace. Esto mismo va a permitir que la molécula sea plana. ¿Sí? Entonces, si no vemos un doble enlace en el anillo, no se va a considerar aromático porque no va a cumplir con esta hibridación. Esto de la hibridación lo vamos a ver cuando veamos hidrocarburos. Y deben de cumplir con una regla, que es la regla de Huckel, que tiene que ver con los electrones pi. Entonces hay un montón de reglas que tiene que cumplir un compuesto para nosotros poder decir si es aromático o no es aromático. Sin embargo, hay un compuesto químico que es como el compuesto padre de todos los aromáticos, que es el benceno. El benceno es el compuesto que mejor representa a los compuestos aromáticos, y aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan, el benceno es un carbocíclico porque todos los átomos del ciclo son carbono, ¿sí? Es un ciclo de 6 átomos que tiene dobles enlaces. Al tener estos dobles enlaces, que aquí se presentan estas dobles rayas, nos dice que tiene hibridación sp2 y que también cumple con la regla de Huckel y que es una molécula plana. Entonces es un anillo aromático, es un compuesto aromático que se puede encontrar como en cualquiera de estas tres. Este círculo representa a los dobles enlaces, ¿sí? Es el anillo o la nube de electrones, es el anillo aromático que tiene este compuesto químico. Entonces los anillos aromáticos, muchachos, pueden ser, como les digo, carbocíclicos como el benceno, pero también hay anillos que son heterocíclicos y que también son aromáticos. Por ejemplo, la piridina. La piridina es heterocíclica, pero tiene carácter aromático porque cumple con estas reglas. Entonces es aromática aunque sea heterocíclica. Aquí tenemos, por ejemplo, un indol. Este indol que tiene un pirrol fusionado a un benceno también cumple con las reglas de un anillo aromático y pues es un compuesto aromático siendo un heterocíclico. Por eso tenemos anillos aromáticos tanto heterocíclicos como carbocíclicos, pero tienen que cumplir la regla. Nosotros, para fines prácticos de la clase, donde veamos un compuesto que tenga benceno, lo vamos a denominar como probablemente aromático, ¿sí? Si tiene benceno, es muy probable que sea un compuesto aromático. Entonces no nos vamos a meter con todas las reglas, con todas esas cuestiones, porque la química aromática se estudia por separado, pero debemos de saber que el anillo más representativo o el ciclo más representativo es el benceno, y donde veamos una molécula que tenga benceno, entonces probablemente o posiblemente es aromático. Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto que es el benzaldehído que tiene benceno. Es muy probable que este compuesto sea aromático. Entonces así lo vamos a describir, aromático. ¿Y cómo vamos a saberlo? Por la presencia del benceno.